polémicas que hemos vivido en este país sobre temas de derechos que tienen que ver con políticas públicas de género. Vamos rápido a ver una información y arrancamos aquí en el foro con nuestro programa de hoy. La conmemoración de su Día Internacional encuentra a las mujeres del país movilizadas contra la violencia y el debilitamiento de las políticas públicas de género que en la última década han avanzado en los congresos, aunque sin suficiente impacto en la realidad de la inseguridad y los déficits de equidad que afecta a 61 millones de mexicanas. De 2015 a la fecha, se han emitido 17 alertas de violencia de género contra las mujeres, sin que hasta el momento se contenga la violencia contra ellas. De acuerdo con un estudio de InMujeres y CONAVIM, la alerta se apartó de sus objetivos y naturaleza iniciales. Su funcionamiento y criterios de implementación parten de una regulación imprecisa e incompleta, y la ambivalencia de su mecanismo ha limitado su eficacia. Sin embargo, esto no ha impedido que las mujeres hayan visibilizado cada día más esas problemáticas. Por ejemplo, con la presentación de un frente en el legislativo contra la cancelación de las estancias infantiles o el retiro de presupuesto para los refugios contra la violencia. ¿Han sido las mujeres principal contrapeso en los primeros 100 días de gobierno? Posiciones. 1. El informe de InMujeres y CONAVIM precisa sobre las alertas que no ha sido guiado por una planificación estratégica global. Su rol, su funcionamiento y sus criterios de implementación han venido definiéndose y modificándose sobre la marcha a partir de una regulación imprecisa e incompleta. 2. La senadora panista Kenia López aseguró que si las mujeres procuran visibilizar la violencia, habrán dado el primer paso para erradicarla. 3. La diputada del PRD, Guadalupe Almaguer, acusó que la violencia contra las mujeres y la misoginia se ejercen desde la presidencia de la República con la cancelación de recursos para refugios. 4. La diputada Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, mencionó que la violencia feminicidia necesita un esfuerzo articulado de todas las autoridades del país para poder frenarla. Cruz Alta. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Día Internacional de la Mujer, y hoy ha sido un día intenso en manifestaciones, por ejemplo, de las mujeres desde temprano en Palacio Nacional, reclamando por la cancelación de programas relacionados con políticas públicas para la mujer, y luego en el Zócalo, donde también han reivindicado derechos como la interrupción del embarazo, que apenas esta semana vuelve a cobrar relevancia porque se penaliza o se regresa a la penalización después de la aprobación en el Congreso de Nuevo León del aborto. Un tema candente, sin duda, muy controversial, frente al cual hoy también el presidente López Obrador regresa sobre uno de los instrumentos que más ha utilizado como respuesta política cuando hay diferendos, aunque en este caso se trata de diferendos de derechos, en este caso de derechos de las mujeres, como es ofrecerles someterlos a consulta. Me da mucho gusto que esté conmigo Fray Julián Cruz Alta. Muchas gracias, teólogo, además de Católicas por el Derecho a Decidir. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andas? Gracias por la invitación. Oye, se nos adelantó el tema. Claro. Pensamos que esto iba a llegar, pero no tan rápido, un par de meses por lo menos. Un par de meses yo le daba. ¿Por qué se está adelantando de esta manera? Por la oposición. Yo creo que en Nuevo León la oposición rescata una iniciativa ya viejita, desechada. Entonces yo creo que no resistieron esta oposición, estos grupos que quieren vengarse. Sobre todo el matrimonio igualitario fue el que desata todo. Entonces, los grupos de feministas son muy aliadas con las diversidades sexuales, entonces se desata por asuntos de diversidad que agrede. Pero en Nuevo León no lo vota solo la oposición, ¿no? Esto es lo interesante, que no solo es la oposición, va unida con votos de Morena, no todos los diputados de Morena, obviamente, pero hay algunos que se indisciplinan a las políticas de Morena, que tiene una plataforma. Yo creo que quien sea diputado o legislativo de Morena, pues tiene que tener una plataforma mínima de derechos humanos.
Entonces, esto ve que hay otras alianzas políticas. A ver, una plataforma mínima de derechos humanos, y ayer también, para seguir con la introducción, con una serie de estampas ilustrativas. Hoy, ayer, lo que vimos también respecto a esta plataforma fue como, por ejemplo, la diputada Malú Micher se enoja y realmente encoleriza después de que Lili Telles, las dos de Morena, claro, lanza el pañuelo verde distintivo que las feministas estaban utilizando para reivindicar sus derechos, y parece que hay casi un agarrón dentro de esa bancada, claro, con unas composiciones progresistas y otras composiciones más bien conservadoras. Entonces nos dice que esta plataforma mínima de derechos humanos no es un acuerdo en todos los legisladores y legisladoras de Morena, que hay serios desacuerdos al interior, que una cosa es lo que dice su plataforma y otra es la realidad de quienes son legisladores y legisladoras de Morena. El pensamiento y los valores de cada uno. Sí, digo, a nivel individual hay libertad de conciencia, lo garantiza el artículo 24, pero el problema es que no estamos con ciudadanos comunes y corrientes, son legisladores y legisladoras que tienen que acatarse no a sus miradas religiosas, que son muy respetables. El asunto no se está a favor o en contra. A favor o en contra de derechos, ese es el problema. No es el asunto de pecados. Eso es muy respetable, la opinión de cada quien, y la senadora Lili Telles tiene todo el derecho a pensar y creer lo que quiera. Estamos en el terreno de las creencias. El problema es cuando pasamos al terreno de los derechos. Si es grave que una legisladora diga lo que dijo, porque ya atenta contra derechos de ciudadanos y ciudadanas. Bueno, y para completar, digamos, todo el círculo de esta introducción, te diría, y hoy el presidente López Obrador dice, sí, la consulta sobre derechos de la mujer, mientras miles se manifiestan en el Zócalo. Déjame ir rapidísimo a un Internacional de la Mujer, un montón de acontecimientos alrededor de los derechos de las mujeres, desde manifestaciones hasta iniciativas de ley. Muchas gracias por estar con nosotros, Carol Arriaga, secretaria nacional de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Un placer tenerte por aquí, y además, sobre todo en este día que ha sido un día turbulento, es poca cosa. Sí. Te pongo nada más algunas cosas sobre la mesa que ya nos referimos con Fray Julián Cruz Alta hace un momento. Tienes el tema de la crítica que ha hecho el movimiento feminista a las estancias desde hace un par de 2 o 3 semanas, pero hoy miles de mujeres en el Zócalo diciendo queremos mantener y defender nuestras conquistas y nuestros derechos, al mismo tiempo que ayer en el Senado 2 diputadas de Morena manifiestan, de otros partidos. Y de otros partidos, tienes razón, sí. Manifestaron de posiciones muy contrapuestas. Claro. Al mismo tiempo que hoy el presidente dice consultas de derechos de las mujeres, derechos de las mujeres a consulta. ¿Cómo vives desde el Comité Ejecutivo de Morena esto? Sí, mira, aquí sí hay que hacer una clara diferenciación. Una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno, ¿no? Son dos aspectos que deben de estar muy bien delimitados, muy bien separados. Obviamente nosotros como partido, pues nuestro gran líder, nuestro gran referente es el hoy presidente de la República, pero la postura de Morena en particular sobre la interrupción del embarazo es a favor, ¿no? Es total y absolutamente a favor. Esa es la opinión desde el partido político y es lo que estamos impulsando, nuestra plataforma, independientemente de la postura que pudiera tener algunos actores que están actualmente en el gobierno, incluido el mismo presidente de la República. Incluso que no hay suficientes consensos al interior. Hay divergencias de opiniones. Sí y no. Yo te voy a decir, la postura del partido es esta y la marca el Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros tenemos 2 tipos de candidaturas, ¿no? Las candidaturas internas que pues reflejan más un pensamiento orgánico y está más homologado, pero también hemos abierto las puertas y tenemos una serie de candidaturas externas, como es la de Lili Telles, como es la del diputado Carlos Leal en Nuevo León, y que obviamente pues reflejan el sentir de la población nacional, y que estamos, por supuesto, a favor del derecho a disentir, de la pluralidad, pero desde Morena exigimos respeto, y la postura en relación a la interrupción del embarazo es a favor. A ver, si esa es la postura, digamos, oficial del partido, ¿los diputados tendrían que sujetarse a ella o no?
Yo creo que si son de Morena tienen una plataforma de derechos humanos muy importante en su partido. Firmaron esa plataforma. Claro. Internos y externos. Otra cosa es la opinión personal, que yo creo que puede haber variedad, pero como legisladores tiene que haber una plataforma mínima que respetar de un partido. Vemos una pluralidad de posturas legislativas, que esto nos dice que hay un problema serio al interior, porque vemos desde una postura radical de un punto a otro. Entonces yo acordaría un mínimo de, porque es tema de derechos humanos, es otra cosa cuando hablamos de creencias. Digo, ahí sí veo opiniones personales muy respetables. Claro, ahí sí que pecado o no pecado el aborto es muy respetable, la opinión de un senador, sea del partido que sea o senadora. Totalmente. Pero en asunto de derechos humanos sí me parece grave que no haya un acuerdo mínimo en derechos humanos. Porque criminalizas. Claro, porque la ética pública que todos los legisladores, como son del Estado laico, tienen que tener, es independiente de la ética religiosa privada. Una cosa es tratar temas como padre o madre de familia en mi hogar, con mi ética privada, sea religiosa o no, y otra cosa es tratar temas como legislador con ética pública. A ver, ese punto me preocupa, voy contigo. A ver, ¿hasta dónde afecta al partido? Y, por ejemplo, lo comentábamos hace un momento antes de entrar al aire, su compromiso con el Estado laico, el que creencias personales, ¿no? Cuasi religiosas de algunos legisladores. Por supuesto que es un problema. Se manifiesten públicamente. Claro, es un problema en el que nos estamos enfrentando. O sea, debemos de decir que somos un partido muy nuevo y hemos estado platicando justamente en una sesión pasada con el Comité Ejecutivo Nacional y llegamos a la conclusión de la importancia de que quienes pretendan ser candidatos externos suscriban un mínimo de compromisos y que estén muy claros sobre la agenda de derechos humanos, sobre la agenda de las mujeres y que los respeten. Si quieren ser candidatos tienen que sujetarse a esos compromisos políticos, ¿no? O sea, muy en específico. La plataforma a veces la plataforma es un instrumento muy abierto que puede darse a mayores interpretaciones, pero hay que tener ya una especie de decálogo, o sea, con puntos muy, muy precisos para que estas cuestiones no vuelvan a suceder. Mira, se vale disentir, se vale opinar diferente en términos personales e inclusive abstenerse, pero no votar en contra de una postura oficial, de la postura del partido, de una postura de izquierda y progresista, porque Morena no va a dejar de ser progresista, aunque incluimos a mucha gente, aunque incluimos a gente de la derecha, del centro, y creemos que se necesita recomponer el país, pacificar el país y dejar al lado esa extrapolarización que se está dando, porque pues eso nada abona a México, ¿no? Ni alcanza la país, paz, ni alcanza la paz, y es lo que tenemos que hacer. Tenemos un país muy descompuesto, nos entregaron un país cayéndose y ahora tenemos el gran reto y el gran compromiso sobre todo de sacarlo adelante. Ahora, ¿qué dice, por ejemplo, la plataforma de Morena específicamente respecto a los derechos reproductivos y los mecanismos que, por otro lado, en efecto, ha impulsado este gobierno, como la consulta? ¿Se admite el que, por ejemplo, puedas poner a consulta los derechos de las mujeres? Mira, mi postura personal, ¿no? es que los derechos de las mujeres no se pueden someter a consulta, ¿no? Mira, yo creo que el proyecto del presidente de la República a mí me encanta, porque si lo vemos en lo global, bueno, él busca la recomposición del país, la regeneración del país, la pacificación del país, el combate a la corrupción y el abatimiento a la pobreza, ¿no? Y para mí eso es una agenda muy fuerte, muy importante, una plataforma, pero obviamente hay que trabajar en cuestiones muy específicas, ¿no? Y una de las cuestiones más dentro de esa especificidad, pues sí está el que los derechos humanos no se pueden someter a consulta. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es el costo desde tu punto de vista? Claro. Con la reforma de 2011, el eje central de la Constitución son derechos humanos. La reforma justo de derechos humanos. Entonces, cambia el eje de la Constitución, ahora son los derechos humanos, y esto empata con la ética pública. La ética pública tiene un apellido, derechos humanos. Los derechos de las mujeres parece que no son derechos humanos. Pareciera, pero la realidad es que son derechos humanos, por lo tanto el Estado está obligado a garantizar derechos y libertades a hombres y mujeres. Un derecho es libertad de religión. Está garantizado en la Constitución la libertad de religión. Entonces yo en asuntos religiosos puedo opinar lo que quiera, es muy respetable, está garantizado, pero no puedo dañar derechos de otros y otras en este aspecto. Por eso es grave que los legisladores opinen como legisladores y legisladoras con éticas religiosas personales.
están dañando derechos de terceros y terceras. Entonces, como legisladores de un Estado laico, tienen que hablar con ética pública. Entonces, habría que darles un cursito urgente a los senadores y senadoras de ética pública. Y la ética pública está en la Constitución. O sea, con que tengan la Constitución no necesitan un cuadernito de ética pública. Juraron ante esa Constitución se eje rector de los derechos humanos. Defender esos derechos. Y todos los derechos humanos no están a votación. No es si quiero o no. Son derechos humanos y no importa que sean minorías. Que 20 mujeres en el país sean ilustradas, que sepan sus derechos, los van a defender, no es cantidad, por eso no puede ir a votación. La ética no está a votación. Ética son razones de peso. ¿Hay razones de peso para este tema? Sí las hay. Se llama un derecho, libertad de religión y libertad de conciencia. Despenalizar el aborto no significa que vamos a obligar a las mujeres a abortar. No, si una mujer dice, yo por asunto religioso no puedo, el Estado no lo obliga. No, ese es parte de los derechos sexuales y reproductivos. Tú decides si lo quieres o no lo quieres hacer. Claro. Nadie te puede obligar a abortar y a no abortar. O sea, es parte de las libertades, ¿no? De los principios. O sea, el tema básico es que, es el respeto. Que si tomas una decisión así, no seas castigado. Claro. Sí, claro. No seas criminalizado, que no te criminalizan. Porque mira, además es un afán en perseguir a veces a las mujeres. ¿A cuántos hombres, yo quisiera saber, están en la cárcel por haber abandonado a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas o no darles la pensión alimenticia, ¿no? Ahí no pasa nada y está muy trivializado y muy normalizado, pero tratándose de una mujer que aborta, se vienen un sinfín de comentarios negativos, denostativos, insultos, ¿no? Y creo que aquí es el gran reto que tenemos que hacer de acabar con esta sociedad machista, ¿no? Estamos en una sociedad patriarcal, en una sociedad machista, y el gran reto es cómo combatirla, trabajar con los hombres, porque a veces los hombres discriminan, pero no lo discriminan de manera consciente, ya lo hacen de manera tan natural porque eso aprendieron desde pequeños, ¿no? Entonces se les hace normal. Fíjate nomás, dirías, el gran reto, si retomo lo que decía Fray Julián, es aplicar y respetar la Constitución. Claro. Y el gran reto en el caso de Morena es que su plataforma mínima sea acatada por sus propios legisladores. Déjame rápido. Y esto a pesar de tener tantos candidatos externos y tan diferentes. Déjame rápido. Estamos hablando hoy, Día Internacional de la Mujer. Estamos hablando de algunos temas muy candentes que tienen que ver con la interrupción del embarazo, que hoy ha generado una enorme polémica. Reclamos de parte del movimiento feminista y de mujeres, organizaciones sociales y la respuesta del presidente López Obrador sobre el tema de la consulta. Estamos hablando con Fray Julián Cruz Alta, Católicas por el Derecho a Decidir, Carol Arriaga, secretaria nacional del Comité de Asuntos de la Mujer del Comité Ejecutivo de Morena. Decías hace rato, me gustó la frase, Morena es una página en blanco, en cierto sentido es muy reciente, de hecho 2015 ahora, es un partido muy nuevo. Sí. Y ha tenido, fíjate, un partido de izquierda, como tú decías, progresista, ha tenido que, en la primera vez que llega a la presidencia, enfrentar quizá la oposición más dura que ha tenido, ha sido de líderes sociales y entre ellos, por supuesto, de mujeres, incluso más que la oposición política. ¿Cómo enfrenta ese desafío? ¿Cómo lo viven? Mira, ciertamente es complicado, ¿no? Porque el partido pues no ha alcanzado su madurez, es un partido muy nuevo. Como movimiento ya tenemos tiempo, ya tenemos nuestra historia y seguimos haciendo historia, pero sin duda es un reto inmenso. Y aquí, bueno, pues sí es un llamado, o sea, hago un llamado a acabar con esta ola de violencia política que se ha generalizado, ¿no? Es como oposición que hemos sido, o sea, al ser seguidores de Andrés Manuel, pues hemos vivido muchísima violencia, ¿no? O sea, nos arrebataron la presidencia, nos arrebataron elecciones, nos persiguieron, nos trataban mal. Y ahora, bueno, se viene una oleada de gente que quiere entrar a Morena y entonces es contener, y no contener para que no entren, es primero asimila la ideología, asimila que somos un partido de izquierda, asimila que estamos en contra del neoliberalismo, asimila que estamos a favor de los derechos de las mujeres, que estamos a favor de los derechos humanos y después pues, te admitimos, ¿no? Y entonces aquí tenemos nuestro gran proyecto, que es el Instituto de Formación Política de Morena, que la mitad de nuestras prerrogativas como partido político se van a ir justamente a la formación de cuadros, ¿no? A la formación de cuadros y además a que las personas
que así que se quieran adherir a Morena no lo hagan únicamente por buscar un cargo en el poder, por buscar un hueso, como se suele decir. Lo que le ha pasado a otros partidos. Lo que le ha pasado, sino que lo hagan por ideología y convicción, ¿no? O sea, y mientras no cumplan con estos requisitos, que no sientan suya y que nosotros no lo demos por probado, pues no podemos ya seguir admitiendo nuevos militantes. ¿Cómo ves eso? Digamos, incluso desde los planteamientos de ética pública, el avance que se había producido de los derechos de las mujeres, hoy las convierte en las principales opositoras frente a, por ejemplo, decisiones del Ejecutivo de debilitar, cambiar o cancelar, como le quieras llamar, programas, políticas públicas de género, como lo de las estancias, los refugios, hoy contra el aborto, consignas en la Plaza, en la Constitución. Y que, ojo, los refugios no se van. O sea, eso se echó, ese se echó para atrás, tienes toda la razón. Entonces, sí. Vemos, por un lado, un Ejecutivo también plural y diverso, porque una es la postura del presidente, otra la de la secretaria de Gobernación, entonces, que es parte del Ejecutivo. Entonces vemos una pluralidad que es sana en cierto momento, que no sea un bloque. Tenemos un gobierno plural desde el Ejecutivo, pluralidad en el Legislativo es sano, pero debe haber una plataforma mínima de todos, que son los derechos humanos y el Estado laico. El asunto yo veo que nos quieren meter, si no tenemos cuidado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, en un asunto del siglo XIX, liberales contra conservadores. Es decir, en México el tema de ética religiosa, nos matamos los mexicanos, nos hemos matado, por eso, por eso es tan delicado. Ahí está la cristiana. Ya demasiado divididos estamos, con muchas violencias que hemos vivido, para regresar a una violencia religiosa y una guerra religiosa. Nuestra plataforma de todos los poderes y los ciudadanos nos ha costado mucho construir un Estado laico. 160 años, somos dentro de América Latina como el baluarte del Estado laico que conlleva una ética pública. Esta ha sido nuestra plataforma, entonces pedirle a los legisladores que tenga su plataforma común con todo el respeto a su libertad religiosa como ciudadanos, por supuesto. No vamos a obligar a un senador o senadora del PAN que tenga la mirada de Morena con sus hijos e hijas. Pero políticamente hay una plataforma en este país, en la Constitución, que se llama Derechos Humanos. Entonces no tenemos que entrar en la discusión de que vamos a poner a votación los derechos de las mujeres, porque entonces supones que no son derechos humanos los de las mujeres. Como hace 20 años suponíamos que los derechos políticos no eran derechos humanos, no había que respetar las elecciones, los fraudes, Morena lo vivió en carne propia, estos fraudes. Ya aquí la compañera nos hablaba de estos fraudes que hemos vivido. Sí, en los procesos electorales, la violencia generalizada que vivimos en las elecciones del año pasado fue durísima. Porque parece que los derechos políticos no son derechos humanos. Y hoy entramos en la etapa que los derechos de las mujeres no son derechos humanos. Es decir, si están en la Constitución como eje rector, que todos legisladores, ciudadanos nos sujetemos, las organizaciones, a ese margen rector. Y hay libertad religiosa. Yo personalmente puedo creer que algo es pecado y no hacerlo. Sí, no me obliga la Constitución. Aquí el gran reto no es únicamente irse a los tratados internacionales, ¿no? Que hay un marco y que incluso se llegan a confrontar, ¿no? en algunos instrumentos. El gran reto es llegar a lo específico, a los estados, a la realidad en los estados, en los municipios, que es donde más se violenta a las mujeres. O sea, en el ámbito político, las candidatas o las mujeres que hacen política y que más agresiones sufrían, pues eran las que estaban en mayor contacto con la gente. A nivel local, de los partidos locales. En alcaldía. En la alcaldía, tenemos ¿no? leyes constitucionales y federales, que este es el marco, decir, bueno, los códigos penales tienen despensado el aborto aún con cambios constitucionales locales, como lo de Nuevo León. No cambiaron el Código Penal, y el Código Penal de Nuevo León tiene 3 causales donde es legal el aborto el día de hoy. La causal de violación, que es en todo el país. La causal de peligro de vida de la mujer y la causal de daños graves a la salud de la mujer. Son las 3 causales. Pero hay un reconocimiento con lo que aprobaron el reconocimiento de la vida desde la concepción. Aún con eso, hay 18 constituciones que están así, los códigos penales están vigentes. O sea, no echa para atrás. No hubo una reforma al Código Penal de Nuevo León. No cambia, pero es es un eufemismo para decir que
que vas a prohibir el aborto, ¿no? Y es como la punta de entrada, es el marco normativo para iniciar con ese asunto. Y la Corte, bueno, ha determinado que se trata de asuntos estatales, ¿no? Que deben de abordarse desde una perspectiva local, y esto se dio justamente en el marco de la acción de inconstitucionalidad aquí en la Ciudad de México, ¿no? Donde aquí se dijo, bueno, se va a despenalizar el aborto, se modificó el Código Penal, y aquí las mujeres pues tienen la libertad y la seguridad de hacerlo 12 semanas, de manera gratuita. Después de 2 semanas están las causales del Código Penal de esta entidad. Entonces, es decir, a nivel federal tenemos la norma 046 de la Secretaría de Salud. Aborto legal por violación desde los 14 años. Eso sigue vigente en todo el país. Ahora, a ver, eso sigue vigente a nivel... El problema es que no se aplica, o sea, ya... Es ley, es vigencia, y otra cosa que los médicos, otra vez entramos del sistema de salud pública por asuntos personales, siendo funcionarios, hagan esa objeción de conciencia. Porque que evita que lo practiquen. Esto tienen un derecho. La objeción de conciencia es un mecanismo de la libertad de conciencia. Entonces tienen su derecho, pero a nivel individual la Secretaría de Salud no puede ser objetora, pero a veces los secretarios de salud de los estados parecen objetores. Yo también en la confusión. El problema es que no solo son los legisladores, todos los funcionarios públicos, desde el municipal hasta federales, tienen problema con la ética pública. No saben cómo tratar el asunto. Este es el marco legal desde el municipio. Junto con eso, hemos estado escuchando en los últimos días llamados de legisladores de distintos partidos, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, al Congreso, al mismo partido, al mismo Morena, pidiéndoles, oigan, en este tema de los derechos, bájense con nosotras, no nos dejen solas. Hoy fue otro de los gritos que más escucharon en el Zócalo. Todas las mujeres actuando en un frente que incluso se presentó en la Cámara, en el Congreso, creo que fue el martes o el miércoles. ¿Cómo maneja esos llamados, Morena? Mira, pues Morena lo que ha hecho siempre es escuchar, ¿no? A nosotros, la manifestación que se dio hoy, le sacaron al presidente en el desayuno del 8 de marzo en Palacio Legislativo su manta, ¿no? Eso es una muestra de una gran libertad de expresión, de una gran apertura del presidente, o sea, sin miedo. Las diputadas de otros partidos políticos que fueron invitadas cordialmente a este acto conmemorativo, sacaron su lona y se pararon frente a las cámaras de televisión. Yo creo que esa es una muestra de la gran libertad que estamos viviendo en esta cuarta transformación, ¿no? O sea, eso ningún otro presidente lo habría permitido en la vida jamás. Entonces, creo que ese es un gran paso, ese es un cambio verdadero, muy significativo en términos de la libertad de expresión, del derecho a disentir, y que se respete, y creo que es bueno. O sea, tenemos diferentes enfoques. En específico, yo te voy a decir, tocando el tema de las estancias infantiles, pues finalmente la paternidad y la maternidad no debe de ser responsabilidad del Estado, debe ser en todo caso una corresponsabilidad en la que deben de estar sí el Estado por una parte, pero sí la madre también, y por supuesto hay que incluir, incorporar e incentivar de manera mucho más importante la participación de los padres en el cuidado de los hijos y de las hijas, cosa que hasta ahora no se da, y todo se pasa siempre del lado de la mujer. Entonces aquí hay una cuestión de corresponsabilidad también de las empresas que están contratando a estos padres y madres trabajadores y que tienen una familia a su cargo, tienen cuidados que deben de llevar a cabo, cuidados familiares, y que finalmente pues encontramos aquí que esta debe ser una obligación tripartita y no únicamente del Estado. Ahora, el presidente nunca dijo que se iba a desaparecer las estancias infantiles, lo que dijo es que iba a retirar dar el apoyo directamente en lo que se pone orden, porque realmente, mira, yo que soy mamá y llevé a mis hijas a una guardería subrogada, yo te puedo decir que no tengo ninguna buena impresión de esas guarderías. Creo que se necesita realmente tener una supervisión mucho más efectiva, ¿no? Mucho más eficiente también, y con mejores resultados. O sea, ese es
es un problema muy fuerte que sí se tiene que tomar cartas fuertes en el asunto, porque tener al cuidado a niñas y niños es una responsabilidad altísima, ¿no? Déjame rápido, hoy Día Internacional de la Mujer, sobre las varias confrontaciones que se han generado entre el gobierno y organizaciones de la sociedad civil, sobre todo a partir de los reclamos de las mujeres sobre políticas públicas, pero también en gobiernos estatales, como vimos en el caso de Nuevo León, con la aprobación hace unos días de una ley que vuelve a prohibir el aborto, a reconocer la vida desde la concepción misma, que es una forma de prohibirla. Estoy hablando con Fray Julián Cruzalta, teólogo, Católicas por el Derecho a Decidir, y con Carola Arriaga, secretaria nacional de Asuntos de las Mujeres en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Me quedé contigo y la pregunta era, a ver, desde tu punto de vista, esta oposición que han ofrecido las mujeres respecto al temas de política pública, luego el tema de derechos como del aborto, ¿qué incidencia ves que está teniendo, digamos, dentro del espacio público, dentro de la propia vida democrática? La ética pública tiene valores, y los valores de esta ética son libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de investigación, libertad de expresión. Son los valores de esta ética. Entonces el Estado tiene que garantizar esas libertades. Y el otro valor es la autonomía individual. Cuándo me reproduzco, cuántas veces, no le toca al Estado, al individuo. Es un asunto de intimidad. Entonces el Estado me tiene que garantizar mi autonomía individual. Un Estado que no me garantiza todas estas libertades y no me garantiza mi autonomía individual en estos temas, pues es un Estado que no me garantiza ética pública, derechos humanos. O sea, es muy claro los valores. Son los dos ejes, libertades y autonomía. Entonces el Estado y el legislativo lo que tienen que garantizar leyes que garanticen eso esto. Es lo que estamos viendo, eso es lo que hemos estado viendo, digamos, en estas confrontaciones. Entonces, sobre derechos o políticas públicas. Las mujeres no han... ¿O son distintas? Una cosa son derechos y otras políticas públicas. Las políticas públicas tienen que amparar estos derechos. Es con base en estos derechos se hace la política pública. El problema es cuando yo quiero, con base en mi ética religiosa, hacer política pública. Que lo que es pecado se vuelva delito. Sí, ese es asunto de las iglesias. Si las iglesias ya no convencemos, esa separación. Ya nos costó. Ahora estamos en otro tipo de separación. 1857, ¿no? Sí, estamos por eso digo, estamos en siglo XIX volviendo. Como las iglesias no podemos convencer a la gente que es pecado, hoy estos grupos quieren que se vuelva delito para que sea con la fuerza del Estado, con la represión. Con la represión del Estado, te meto a la cárcel. Y muchas mujeres, cuando estos grupos dicen, es que no hay tantas por aborto presas, porque cometen, no el error, está bien pensado, para que así sea, no van presas por aborto, homicidio en razón de parentesco, madre al hijo. Y hay muchas presas en eso, no por aborto. Lamentablemente. Pues lamentablemente, entonces no engrosan el número. Y sobre todo en estados más religiosos como Guanajuato. Ahora dime, si estás de acuerdo con esa idea, ¿es consciente, ves consciente, digamos, a la clase política de que está funcionando de esa manera? Pues mira, es que es un fenómeno, no es un fenómeno en el país, esto se está dando a nivel nacional, ¿no? Creo que ahorita a nivel nacional el gran tema es justamente el mantener a los estados laicos, ¿no? Se está polarizando, tenemos partidos ya muy radicalizados, o extrema derecha o extrema izquierda, ¿no? Y creo que es el problema al que nos vamos a enfrentar ahora. Y está de por medio justamente la laicidad, que es uno de los grandes triunfos del siglo pasado. No podemos regresarnos, ¿no? Indudablemente son técnicas, son estrategias, y tenemos que fortalecernos a nivel, pues, educación. O sea, yo insisto mucho, es la base de todo, es la base para respetar los derechos de las mujeres, es la base para acabar con el machismo, con el sistema patriarcal del Estado, con esta visión tan androcentrista que tenemos, y que finalmente domina las religiones, indudablemente. Ahora dime, ¿hasta dónde, Fray Julián, digamos, esta preocupación que yo creo que la tenemos todos sobre el tema de polarización, hasta dónde una consulta sobre derechos abona o no a la polarización? Va a polarizar más, porque tiene que ser con base en ideas y razones. La ética es de la parte razonable de la humanidad, da razones. Y una consulta es a favor o en contra, entonces polariza mucho. Puede ser hasta afectivo, emocional, y entonces viene, de gusto. Sí, hacen falta valores, pero Juárez no fue una ocurrencia. Si somos juaristas,
es el Estado laico, no fue ocurrencia de Juárez, todo un sistema que garantizó la paz en este país después de guerras religiosas, del asunto de decir, sí, yo creo que es educativo y tenemos que...